Hola hermanos, seguimos en el conocimiento de Jesús para ser auténticos discípulos suyos. La anterior sesión hablábamos de que la ley, cualquier ley, tiene que estar en favor del hombre y su dignidad. La curación de aquel hijo del funcionario se curó en sábado. Pues bien, hoy, que es la cuarta semana de Cuaresma, que hemos detallado y nombrado la Cuaresma de la Misericordia, porque estamos celebrando el año 2016 que el Papa Francisco proclamó el año de la misericordia. Es 9 de marzo, miércoles, y estamos en el ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica. El texto es bastante largo y sigue siendo Juan en el capítulo 5 del versículo 17-30. Nos dice Juan: en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo violaba el sábado, como el relato evangélico del otro día, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndoles igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: os aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que está para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no será condenado, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llegará la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque al igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No os sorprenda que venga la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán
a una resurrección de vida, los que hayan hecho mal a una resurrección de condena. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le he oído, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió a hacer su voluntad. Es el empeño de Jesús de Nazaret, la voluntad del Padre y no la suya. Pues la pregunta es esta: ¿vivo con la certeza de que solo el presente es el lugar de la vida? Veamos. Jesús fundamenta su autoridad en el Padre, que le ha dado todo el poder, en un discurso que, como otros juánicos, presentan un estilo barroco, incluso rebuscado y en ocasiones repetitivo, que no resulta fácil de entender y de seguir. En realidad es un aglomerado de temas en los que se expresan más la teología y la forma de expresión juánica que la palabra original de Jesús. En el primer punto se afirma que el Padre ha dado al Hijo el poder de la vida. Las cosas mayores hacen referencia a la resurrección de Lázaro. Y el segundo punto presenta la promesa como realidad ya presente. La vida, es decir, la salvación, es ya ahora. Ahora se ha producido el paso de la muerte a la vida. Se trata de una afirmación de sabiduría que reconoce que no existe sino el eterno presente. Sin embargo, al finalizar el tercer punto, la perspectiva se modifica y se da un salto inesperado. Se proponen la resurrección y el juicio al futuro. Parece tratarse sencillamente de la obra de un glosador posterior que volvía a la idea tradicional de la resurrección de los muertos, que habría de tener lugar al final de los tiempos. Dentro de esa misma teología se vuelve a hablar de vida eterna y de condenación, y reaparecen las etiquetas que dividen a la humanidad en buenos y en malos, incluso para toda la eternidad. Pero esa visión no viene de Jesús, sino de una reflexión teológica que remonta ideas tradicionales y que elabora una interpretación según los cánones propios de una mente religiosa. Vivo con certeza que solo el presente es el lugar de la vida. Pisemos tierra. Primero, ante todo, lo que aquí se dice es la respuesta
que le dio a los dirigentes judíos para explicarles por qué había curado al paralítico de la piscina precisamente el sábado. Esta actuación de Jesús y el hecho de decirle al paralítico que se fuera a su casa con la camilla indignó a los judíos hasta el extremo que el Evangelio asegura que trataban de matarlo. Juan 5, 18. Jesús había violado provocativamente la interpretación oficial que los rabinos hacían de la Torá. Además, Jesús actuó así en Jerusalén y en plena fiesta, seguramente, de Pentecostés. Y es que, efectivamente, la violación consciente de la ley del sábado era castigada con la lapidación a piedra limpia. Pues bien, ¿cómo justificó Jesús lo que acababa de hacer en tales condiciones? Veamos. En el relato mítico de la creación se dice que el día séptimo Dios descansó. Génesis 2:2. Por eso los judíos observantes hasta hoy afirman que el Sabbat es el día de la liberación, el día en que desde los albores de la vida universal triunfa de la fatalidad y proclama la absoluta libertad del Creador. Esa es la voz de la Torá. Pues bien, así las cosas, lo que Jesús les dijo a los observantes religiosos, que él hacía lo que se ve que hace el Padre. Juan 5:19. Esto fue todo su argumentación. Lo hace el Padre, lo quiere el Padre, eso es lo que yo hago. Pues, ¿qué significa todo esto? Lo que el Padre hace constantemente, y también el sábado, es dar vida y no muerte. Al decir esto, Jesús afirma que todo lo que da vida es fuente de vida, defiende la vida y hace más digna la vida. Ahí y en eso es donde está Dios. En la muerte no, y no se refiere simplemente a la muerte física. Esto es lo que Dios hace. Dios no está en el que se desentiende del sufrimiento del ser humano, de la vergüenza y del dolor de los súbditos. Ahí está el Señor y ahí debemos de estar nosotros, a quitar todo lo que podamos el sufrimiento del ser humano. Jesús y su Padre Dios no quieren nunca el sufrimiento, y el sufrimiento no nos va a redimir de nada. Hay que quitarlo, porque no es lo que quiere Dios. Dios quiere nuestra felicidad. Aquí, en la terruña, en donde vivimos en este momento. Por eso recuerdo la pregunta al principio. Vivo en la certeza de que solo el presente es el lugar de la vida. El presente, el que vivimos en este momento. Pues ahí se queda y cada uno que haga sus consecuencias.
Un abrazo, hasta siempre, hasta la próxima, que nos veremos el 10 de marzo, jueves.